Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Hoy vamos a abordar el tema de las decisiones de movilidad y vamos a tratar de reflexionar un poco cómo se dan esas decisiones. Y luego, bueno, pues hablaremos de cómo podemos caracterizar o representar esas decisiones para analizar pues el problema de la movilidad y el transporte a gran escala, es decir, al tamaño de una ciudad, para intentar resolver los problemas que ahí tenemos en esa materia, ¿no? Así que piensen en, no sé, el principal viaje que hicieron el día de hoy, ¿sí? Entonces, creo que ya lo tienen claro por la clase de ayer. Entonces voy a preguntar a algunos de ustedes, a dos o tres, de qué viaje se trata y que me describan su viaje, así en términos generales, ¿no? Considerando los conceptos que hablamos, de lo que definimos el día de ayer, ¿de acuerdo? Y sobre ese viaje vamos a hacer una serie de consideraciones, ¿de acuerdo? Entonces, primero, voluntariamente, ¿quién quiere decirme cuál es el viaje del cual vamos a analizar? El viaje más importante que hicieron hoy. Si no quieren voluntariamente, entonces pues yo lo voy a definir, así que ustedes decidan. ¿Quién quiere decirme su viaje? Describirme su viaje. Un viaje como de traslado. Sí, su viaje el más importante el día de hoy. ¿Cuál fue? Venir de Tehuacán para acá. ¿Perdón? Venir de Tehuacán para acá. Ok. Es que no pude asistir a clase de ayer. No sé cuál sea la actividad. ¿Qué tengo que escribir? A ver, acuérdense que un viaje es un origen, un destino y un motivo. Entonces me tiene que decir el origen, el destino y el motivo. El origen Tehuacán, destino Puebla, la razón por la universidad. El motivo para la universidad. Eso no es un motivo, el motivo es estudio, ¿no? Perdón, sí, estudio. ¿De acuerdo? Acuérdense que los motivos están relacionados a nuestras necesidades. Sí, Bueno, sí. ok, está muy bien. Usted es Antonio, ¿verdad? Así es. Ok, ¿alguien más que me quiera describir cuál fue su viaje más importante el día de hoy? Yo, hoy, sí, de Plaza San Diego aquí a Los Héroes de Puebla. Ok, El origen sería de Los Héroes de Puebla, destino Plaza San Diego y ujú, motivo sería trabajo. ok. Pues vaya tema, ¿eh? Está complicado. Todo periférico, ¿no? Sí, exactamente, todo periférico. Ujú. Entonces, a usted sí le va a servir la ruta 4. Sí, Ok, sí, sí, sí. muy bien. ¿Uno más? ¿Uno más? Yo hice un viaje Fernando, en Tuxtepec. nada más súbale al volumen que no le escucho. ¿Ella me escuchó? No, no, se oye así muy, muy lejos. Solo medio que entendí que dijo, ¿se escucha? Súbale al volumen por ahí. ¿Ella se escucha? No, no se escucha. Si quiere escribirlo en el chat también se vale. Ok.
Bueno, mientras Fernando indica aquí su viaje, vamos un poco hacia atrás, en el momento que ustedes decidieron tomar ese viaje. Aquí, o realizar ese viaje, aquí ya tomaron una serie de decisiones, ¿no? ¿Y cuáles son esas decisiones? Algunas de ellas fueron, primero, no sé si ustedes se lo preguntaron, Antonio, y el otro, que no noté aquí el nombre, ¿quién era el otro? Jesús. Jesús, sí. Sí, Jesús. Antonio y Jesús. Em, ¿Se preguntaron antes de iniciar el viaje si tenían que hacerlo? No, o sea, preguntarme si lo tenía que hacer, no, porque sé que tengo que hacerlo. Ok, entonces era un viaje obligado, ¿no? Sí, ¿Sí? Y en el caso de Jesús, Perdón, no lo escuché. si usted se preguntó si tenía que hacer ese Ah, viaje o no. no, sí, definitivamente. Sí, sí ¿Sí? me pregunté. Sí se hizo esa pregunta. Sí, Ok, entonces esta es una primera decisión que tuvieron que tomar. ¿Hago o no hago el viaje? Y efectivamente habrá casos en donde no tienes opción, es un viaje obligado, y otros donde tú puedes decidir si hacerlo o no, entonces es un viaje no obligado. Así que esa es una primera decisión. La segunda decisión, y luego veremos el orden, si ese fue el orden para todos, y la segunda decisión es, ¿a qué horas voy a realizar ese viaje? ¿Ustedes eligieron la hora en que tenían que hacer el viaje? ¿Decidieron esa hora? pues no tal cual. Bueno, sería calcular, ¿no? A mí más o menos a la hora de llegada de mi destino Ujú, y de ahí pues ya tener un parámetro de salida. ujú. Por eso, ¿hicieron ese cálculo? O sea, en algún momento dijeron, tengo que salir a las 7 para poder llegar a las 7:30, o dijeron, pues me da igual a la hora, no importa la hora. sí se tomó en cuenta. Sí, Ok, sí, sí. Tomamos, Antonio bueno, sí, tomé. tomó esa decisión, eligió la hora, y también Jesús, ¿sí? Sí, Entonces igual está relacionado con la parte anterior, la característica anterior del viaje, si era obligado o no era obligado, ¿no? Normalmente si estás obligado, pues no tienes mucha opción, aunque dentro de la limitación que tienes, porque tengo que iniciar a trabajar o estudiar a las 10 de la mañana o a las 9, a la hora que sea, tú puedes decir, tú puedes decidir, si me voy a las 7 de la mañana, se va a tardar hora y media el vehículo, entonces me voy a tardar hora y media a bordo del autobús o el medio de transporte que sea, y voy a llegar, bueno, se va a tardar 2 horas y voy a llegar justo o igual llegue un poquito más tarde de lo esperado, ¿no? Entonces tú tienes o te defines como una hora de llegada esperada, ¿no? Y uno podría decidir, ya eso depende de cada persona, si quieres llegar justamente a la hora, si quieres llegar un poco antes para estar más relajado, para hacer alguna actividad previa, o no te importa y puedes llegar después, ¿no? Entonces, primero defines eso y luego defines, dado el modo de transporte que voy a usar o el tiempo que me vaya a tardar, a qué horas tendría que salir de mi casa. A la hora de inicio del viaje, ¿de acuerdo? Entonces, determinas esa hora, le sumas el tiempo de recorrido y ya llegas a la hora deseada, que no necesariamente tiene que coincidir con la hora que tienes que hacer la actividad. ¿De acuerdo? Entonces, en ciudades donde hay mucha congestión, pues a veces vale la pena anticipar tu viaje mucho, y aunque llegues antes, 1 hora o 2 horas antes, puedes hacer otra actividad en lo que inicia la actividad principal, o
difieres la hora de realización de tu actividad para llegar más tarde. Entonces yo me acuerdo cuando viajaba mucho en el país y tenía que ir de Puebla al aeropuerto, yo me iba a las 3 de la mañana hacia la Ciudad de México porque sabía que a esa hora no había congestión. Entonces me hacía 1 hora y 20 al aeropuerto. Pues llegaba a las 4:30, tomaba el primer vuelo a donde fuera, 6 de la mañana, 7 de la mañana, y aunque llegara antes, pues me ponía a preparar la reunión, a leer algo, en fin, alguna otra actividad, y prefería hacer eso, en lugar de salir a las 7 de la mañana, hacerme 2 horas y media, tomar el vuelo de las 10 de la mañana y perder ese tiempo ahí, o sea, en la congestión, ¿no? Incluso más, incluso con la posibilidad de perder el vuelo, porque pues viajes México-Puebla puede pasar cualquier cosa, ¿no? Así que eso depende de las condiciones de circulación del lugar en donde estés. Igual si es un lugar muy tranquilo, no hay mucha congestión, pues eso ni siquiera te lo preguntas, ¿no? Bueno, sí te lo preguntas porque según los modos disponibles, pues tú decides qué hacer, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una segunda decisión que tienes que tomar. Una tercera decisión es, puede ser a dónde vas, ¿sí? En algunos desplazamientos, sobre todo los que no son obligados, tú puedes elegir a dónde vas. En alguno de los 2 ejemplos o 3 ejemplos, no sé si lo escribió ahí su compañero, pero vamos a suponer que lo escribió. En alguno de los 3 ejemplos, ¿ustedes pudieron elegir el destino? Elegir, no. Era No, ese. no, porque usted era obligado, ¿no? Tenía que ir a la escuela. Sí. Jesús. Pues tampoco, porque ahí están las oficinas de la empresa. Ok, bueno, en sus casos, en el caso de Jesús parece que tenía flexibilidad respecto a los días que tiene que ir, pero no tiene la flexibilidad de elegir el destino porque pues la actividad que tiene que hacer es en un lugar físico determinado, ¿no? Pero por ejemplo, si ustedes tuvieran que hacer un viaje al cine, un desplazamiento para ir al cine, entonces podrían elegir si la misma película se exhibe en 2 o 3 salas o 3 centros comerciales distintos. Tú puedes decidir cuál de los 2 o 3 o cuál ir, ¿no? Entonces cada plaza comercial pues tiene sus ventajas o inconvenientes o ustedes tienen preferencias por unas u otras, ¿no? O si van con alguien más, pues entonces se ponen de acuerdo y eligen el destino, ¿no? Entonces, esa es otra decisión de movilidad que tienen que tomar. Les decía, el orden ahora lo discutimos, ¿sí? Pero también es algo que en algunos viajes tú tienes es una decisión que hay que tomar, ¿no? La siguiente, eh, el modo, el modo de transporte. ¿Ustedes tienen más de alguna alternativa para realizar este viaje? ¿Una o más tienen algún modo de transporte alternativo para hacer el viaje? ¿O cuántos modos de transporte disponibles tienen para hacer ese viaje de ese origen-destino al que me mencionaron? 2. 2. Antonio tiene 2. Tal cual, nada más uno sería, en mi caso. Solo uno, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, igual eh, en las decisiones, digamos, en los desplazamientos obligados, pues tienes algunas opciones de transporte e incluso si estamos hablando, por ejemplo, de la elección del destino, puede ser que influya la disponibilidad del modo de transporte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la plaza A o el centro comercial A, pues solo puedo llegar en Uber, ¿no? El centro comercial B, pues tiene la ruta y puedo llegar en combi. El centro comercial C, pues tiene la combi, el taxi y no sé qué otro, ¿no?
Entonces también puede intervenir esta decisión de la elección del modo en la elección del destino. Por eso les decía, luego discutimos el orden en que se dan estas decisiones, pero es algo que también, en el caso de los que tienen más de una opción o más de una alternativa, pueden elegir. Ya dependerá de las circunstancias o de las condiciones en las que se encuentren, si eligen o no ese modo, ¿no? Porque pues ese modo pues también tiene características de tiempo y de costo y otras, ¿no? De comodidad. Así que según las preferencias y las restricciones de cada quien en este proceso de optimización que les decía en la introducción del curso, pues tendrán que tomar la decisión de cuál es el que le aporta mayor utilidad, ¿no? O mayor cantidad de felicidad en esta suma global de la felicidad. Bien, entonces podemos elegir el modo y otra cosa que también podemos elegir sería el itinerario, en algunos casos, ¿no? Ustedes, de los 3 ejemplos, ¿alguno de ustedes pudo elegir el itinerario, es decir, por dónde me tengo que ir? Creo que Jesús dijo que solo podía ir por periférico, ¿no? Bueno, en ese modo de transporte. Pero si pudiera pagar un taxi, a lo mejor el taxi a esa hora que se desplazó, pues no se iría por el periférico, se iría por otro lado porque el periférico a esa hora está congestionado, ¿no? O cuando te subes a un taxi o a un Uber te dice, bueno, ¿qué ruta seguimos? Quiere decir que hay diversas maneras de llegar a ese punto, ¿no? Eso depende sobre todo del modo. Si van en su moto, pues entonces tienes la flexibilidad de cambiar. Si vas en transporte público, pues no, porque la ruta es fija. Si vas en tu automóvil también puedes cambiar. Si vas en un taxi, pues incluso podrías dirigirle y decirle al conductor por dónde se tiene que ir. Solo en el caso de Antonio, no sé, ¿usted tiene varios itinerarios? ¿Puede elegir alguno o siempre se va por el mismo? ¿Cómo? Pues el modo, si es en camión, solo tiene una ruta. Ah, ok, Sí, bueno, ajá, su modo, sí, su modo es también. Ok. ajá, si es en el vehículo personal, tengo más, o sea, puedo escaparme, librarme del tráfico, así que sí hay manera de... Ujú. Ok. Bueno, entonces hemos listado por lo menos 6 o 7 decisiones de movilidad, les he llamado, y que son decisiones que ustedes tomaron o toman. Entonces imagínense, para concretar este viaje de este origen a este destino por este motivo, todo este proceso de decisión que tomaron. Esto lo he hecho pues en un cierto orden, pero a final de cuentas muchas de estas decisiones están relacionadas, ¿no? O imbricadas. Una depende de la otra o en función de la decisión o la elección que tome, pues va a repercutir en las alternativas que tenga en la siguiente toma de decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, esto es parte de lo que nosotros tenemos que analizar cuando hacemos estudios de movilidad o estudios de transporte, ¿no? No nada más es el hecho de ver, pues la gente va del origen A, perdón, al destino B por este modo de transporte. Pero el problema es que estas decisiones son tan complejas que es muy difícil de representar. Entonces imagínense cómo modelamos o cómo representamos toda esta toma de decisiones para una persona que luego se concreta en un viaje de un punto A a un punto B por tal motivo para una persona, y en una ciudad pues hay miles de personas, ¿sí? Entonces, como ven, no es tan sencillo como las estructuras, porque una estructura dices, pues algún dice, y ustedes se quejan de las estructuras. Es un diseño pues muy elaborado porque son 20 pisos y no sé cuántas metros cuadrados, pero no deja de ser un cálculo pues, casi unidireccional, ¿no? Entonces aviéntate ese cálculo con toda esta toma de decisiones para millones de gentes, o para miles, ya no millones, para miles de gentes.
¿Sí? Entonces, aun cuando el transporte o la ingeniería de transporte es una herramienta para tratar de analizar los fenómenos que pasan en esta materia, estamos en pañales, ¿sí? Y esto es hablando del enfoque más sencillo y de la forma de desplazarse más sencilla. Les voy a mostrar otras formas. Déjenme encontrar la puse. Miren, vean el tamaño de nuestras limitaciones. Aquí tienen cómo representamos la movilidad de las personas. El caso más sencillo es el que sí ve en la pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí la hice un poco más grande. Entonces, de lo que yo les estoy hablando, de la unidad de medida más simple, que son los viajes, ¿sí? Y he hablado que es la unidad esencial de medida, ¿de acuerdo? Bueno, al menos práctica, ¿no? Pero si nosotros tratamos de entender la movilidad, o sea, este análisis de la movilidad de las personas por viajes, pues es una cosa segmentada, porque las personas en el día realizan muchos viajes, ¿no? No realizan uno. Puede ser el viaje principal, pero no necesariamente va a coincidir que en nuestra hora o en el momento que estamos haciendo el análisis, pues tengamos los viajes principales de todos. Entonces, si analizamos, por ejemplo, la movilidad de Antonio o Jesús, y les decimos, y eso lo van a hacer ustedes en otra actividad, para nuevamente practicar todo lo que estamos viendo aquí como teoría, para que lo aterricen, van a representar sus viajes en un día. Y aquí está la escala. Dice, la escala es el espacio y en el eje horizontal es el espacio, en el eje vertical es el tiempo. A través del concepto de viajes. Y entonces vamos a tener el origen y el destino del primer viaje que hicieron, digamos en la mañana. Vamos a decir, no sé, viajes de más de 10 minutos, ¿no? Porque, o no, pues trate de representar todos para que sepan cuántos viajes hacen al día. Entonces, pues el que solo se va de su casa a la escuela y se regresa a su escuela, digo, a su casa, y no sale para nada, o sea, ahí come, ahí ve la tele, o sea, todas estas necesidades que les digo, no va de compras, nada de eso, ahí se queda en su casa, pues solamente tendría dos líneas, ¿no? Desde su origen a su destino en un cierto momento del día, y luego el espejo que se ve en la parte inferior, aquí abajito, y se regresa de su trabajo hacia su casa, ¿no? Aquí está ilustrado un viaje de house a work, ¿no? Casa, trabajo. Y luego de trabajo a casa. Casa, yo creo que este es supply de compras y de la tienda a su casa, ¿no? Entonces esta persona hizo dos viajes en el día. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, este va a ser el ejercicio que vamos a hacer para conocer nuestra movilidad. Pero este enfoque, vamos a ver si realmente nos sirve para representar la movilidad de todos. Y eso va a ser el ejercicio que vamos a hacer comparando las diferentes descripciones de los viajes de ustedes. El siguiente modelo es donde dice, una persona dice, bueno, yo realmente lo que hago es junto los viajes. Es decir, quizá no está bien representado aquí, pero primero voy de mi casa al trabajo, del trabajo voy a comer, o sea, aquí se debería ver otro desplazamiento hacia, o sea, del mismo
espacio donde está el terreno, digo, su trabajo, otro desplazamiento hacia un restaurante, ¿no? Terminando de trabajar, voy al restaurante, después del restaurante me voy al cine y después del cine ya me regreso a mi casa. Entonces, no son viajes que tú vayas y regreses a tu casa, sino que dependiendo a dónde vayas, pues ahí encadenas otros viajes, ¿no? Tu destino al final va a ser tu origen para el siguiente viaje y así sucesivamente. Entonces esto, si lo analizamos como viajes, seguirán siendo viajes, pero no los vamos a entender en esa misma lógica. ¿De acuerdo? Entonces esto se llama un tour o una secuencia de viajes. La traducción de tour es como un giro, pero giro me parece que es demasiado literal. Deberíamos entender como una secuencia de viajes. ¿De acuerdo? Entonces, aquí también lo que resalta es que, bueno, en el tiempo no tenemos que señalar qué hacemos en el resto del tiempo, ¿no? En un diagrama espacio-tiempo, si esto fueran en donde está la primera H, es las 7 de la mañana, y aquí donde está la otra H serían las 7 de la tarde, es qué hiciste desde las 7 de la mañana a las 7 de la tarde, en dónde estuviste. Y entonces tú vas señalando en el espacio a donde estuviste y la unión de eso, pues es lo que te da la secuencia de viajes que seguiste. ¿Sí? Entonces esa es otra forma de analizar el comportamiento. ¿Y cuál es, desde el punto de vista del análisis? Es que no analizamos solamente un viaje, analizamos la secuencia, y por eso está aquí la línea continua. Y entonces analizamos qué hizo la persona desde que inició el viaje y continuó moviéndose durante el día hasta que regresó quizás a su punto de origen, ¿no? Entonces, como ven, aunque sea parcialmente, esta forma de entender la movilidad o caracterizarla es mejor que esta anterior, porque aquí te representa de mejor manera lo que está pasando, quizás durante un solo periodo donde fuiste y regresaste a tu casa, ¿no? Aquí solamente es un tramo de esa película. Y finalmente tenemos el enfoque diario, en donde pues ahí son las 24 horas y lo que queremos saber es, bueno, ¿qué hiciste durante tus 24 horas? Ya no como ciclos de viajes donde saliste de un lugar y regresaste al mismo lugar y ahí terminó el ciclo, sino no importa qué es lo que hiciste, sino a dónde fuiste, sino dónde estuviste durante todo el día. Y este es el enfoque de actividades, ¿no? ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos entender la movilidad de las personas, deberíamos ir hacia este tipo de enfoques. Hoy, los análisis que hacemos para diseñar los sistemas de transporte es este pobre de viajes. Por lo tanto, tenemos que reconocer que todavía estamos lejos de representar realmente el problema. Así que lo que hacemos en modelación, a lo que yo me dedico, por ejemplo, y los sistemas que he diseñado y todo lo demás, pues solo reflejan una parte de la realidad y a la hora de interpretar los resultados, es eso lo que tenemos que tomar en cuenta, porque muchos que hacen esta actividad también creen que con haber hecho una modelación, pues ya tienen la bola de cristal y saben todo lo que va a pasar con un cierto grado de certeza. Yo creo que eso es un poco o un mucho ambicioso, ¿no? O presuntuoso. Esta es nuestra realidad, ¿no? Hoy como profesionales, quizás en las cuestiones más científicas estemos ya más en la cuestión de poder representar todo el día, pero tiene sus limitaciones, ¿no? Representar todo el día por cada individuo también requiere muchísimos recursos y requiere un montón de datos, ¿no? Entonces, solamente en casos muy concretos esto se puede hacer, ¿no? Y con cierta cantidad de recursos se puede hacer este tipo de análisis. Todavía no estamos allá y no sé si algún día lleguemos a desarrollar las técnicas y las herramientas suficientes para hacer eso, ¿no? Y además no sé qué sentido tendría
representar la movilidad de cada una de las personas. Eso también es una quimera porque los representarás un día y los demás días. La gente no hace lo mismo todos los días. Aunque vaya a trabajar y tenga el mismo trabajo durante 20 años, no va a ser lo mismo en cada uno de los días de los 20 años. O estudie durante 5 años, sus días no van a ser iguales. Entonces, en el ejercicio que ustedes van a hacer, van a representar sus viajes del día anterior, o sea, pues de hoy o de mañana, si ustedes quieren, o el del día de ayer, el que ustedes quieran, pero una referencia. Entonces, si ustedes tienen la curiosidad de hacer ese mismo ejercicio la próxima semana, el mismo día, y comparan las dos gráficas, se van a dar cuenta que no es igual. Y ese es el problema y esa es la riqueza del transporte. Por eso, bueno, al menos para mí es algo apasionante porque nunca repetimos las cosas. Quizás si yo me dedicara al diseño de estructuras, pues yo me hubiera aburrido desde hace tiempo. Bueno, y quién sabe, porque pues también debe haber cosas interesantes ahí, ¿no? Que se podrían ampliar y estudiar, ¿no? Al menos en esta área, por eso a mí me encanta, porque las cosas no se repiten y cada problema es distinto, ¿no? Aunque estemos hablando de problemas de movilidad, cada problema es distinto. Y esto lo que nos muestra es esa gran diversidad, ¿no? Que tenemos, ese gran reto que tenemos para poder representar algo tan sencillo que es la unidad básica de medida, que es los viajes. Y que los viajes, que aquí podemos representar como una simple línea, son la consecuencia de un conjunto de decisiones que ya platicamos. ¿De acuerdo? Y entonces esto también nos lleva a otra familia, y me estoy adelantando un poco, y luego como que es un ciclo, luego vamos a regresar ahí, a la parte final, que es la planeación de los sistemas de transporte. Y aquí tenemos también dos enfoques para analizar la movilidad, porque esto, bueno, pues a lo mejor se ve muy sencillo a la hora de representarlo para una persona que se desplaza. Pero cuando tienes que implementar estas teorías a casos prácticos, es ahí donde viene el problema. Entonces, ¿cómo recolectamos la información para poder representar estas cosas, ¿no? O estas maneras o estos niveles de información respecto a los viajes. Entonces, tienen su técnica, ¿no? Una manera es a través de las encuestas origen-destino. Y las encuestas origen-destino, pues se trata de preguntarle a las personas justamente esto que les decía a sus compañeros. Describe tu viaje, ¿no? A la hora, si lo pueden hacer a bordo de las unidades de transporte público, en un cruce con un vehículo, o en un semáforo, una gasolinera, lo pueden hacer en las casas, en los hogares, ¿no? De las personas. Y dependiendo de la fuente donde tomen la información, es el tipo de información que están colectando. Por ejemplo, algo que yo no estoy muy de acuerdo, bueno, no al menos para hacer análisis de movilidad, y que, pues, no sé, yo nunca estuve de acuerdo con ese tipo de métodos, pero hay una escuela antigua que decía que había que tomar las encuestas en los domicilios, ¿no? Y yo nunca hice, bueno, sí he hecho encuestas domiciliarias, pero para sacar otro tipo de información. Para sacar la información de la movilidad de las personas, hago las encuestas en el modo de transporte que estoy analizando. ¿Por qué? Porque si tú encuestas a una persona en su casa, no necesariamente, primero, no se va a acordar de todo lo que hizo en el día, y ustedes lo van a ver, la dificultad que van a tener para representar estos viajes, porque no llevan un registro, van a decir, bueno, pues aproximadamente a tal hora, ¿no? Están preocupados en otras cosas y no tienen esa, pues no sé si llamarle curiosidad o ese interés, como sea, para llevar esos registros, ¿no? Y es normal. Y luego, por otro lado, cuando tú vas a encuestar a la gente, normalmente te dice lo que debería hacer, no te dice realmente lo que hace. Y entonces,
Básicamente por esa razón. Y luego, bueno, pues no están todos y tienen que responder uno por otro, en fin. Entonces, todo eso genera un sesgo en lo que realmente sucede y a final de cuentas, con todos los errores que hay en la toma de información por los encuestadores que pues hacen lo que pueden, no tienen bien el conocimiento de lo que se necesita, no son los investigadores que están, que diseñaron la encuesta. Por otro lado, la falta de información a la hora del informante, a la hora que te lo está proporcionando. Entonces, cuando tú valoras el grado de error que puedes tener contra la calidad de los resultados o el precio que implica o los recursos que tienes que invertir para colectar esa información, la verdad que no vale la pena. Bueno, al menos en temas de análisis de movilidad. ¿De acuerdo? Entonces, si tú vas a las casas y haces esas encuestas, pues entonces los viajes, todos los viajes que vas a tener registrados se llaman viajes basados en el hogar, que es la categoría que ustedes ven ahí abajo, ¿no? Sin embargo, si vemos el enfoque por tours, no todos los viajes empiezan en tu casa. Posiblemente todos terminen ahí y eso, pues habrá una parte quizás pequeña de la población que no llega a su casa, ¿no? Que se fue de fiesta y se quedó con un amigo, que se fue a otra, vino de viaje y solo hizo sus actividades y se fue en la noche a su casa. Realmente tú lo pudiste haber encuestado, pero pues no era un residente del lugar. En fin, ¿no? Hay varias posibilidades, entonces no todos los viajes se inician en el hogar, sí, la gran mayoría, pero no todos, ¿no? Así que esa categoría, cuando tú haces encuestas domiciliarias, pues siempre van a ser viajes basados en el hogar. Ahora, si tú haces viajes a bordo de transporte público, ahí te puedes encontrar las dos cosas, basados y no basados en el hogar. El problema de esto es cuántos, es a la hora de expandir tu muestra, pues cuántos de esas encuestas que tuviste, cuáles sí correspondían a residentes y cuáles no. Porque al final para expandir tienes que utilizar la población o alguna variable más que sí conozcas para poderla expandir, ¿no? Entonces, bueno, ahora estos también hay encuestas de interceptación que se le llaman, en donde no solo haces encuestas a los que van en el vehículo, porque esos son los usuarios que ya tienes, ¿no? Los que ya tiene el sistema. Si lo que estás investigando es cuántos usuarios más habría, pues no es a través de encuestas a bordo de ese vehículo que vas a obtener las respuestas. Tú tendrías que preguntarle a otros que no son usuarios, e incluso también a usuarios, ¿qué pasaría si hay otras condiciones y utilizaría ese modo de transporte? ¿Sí? Entonces esos son viajes no basados en el hogar. ¿Sí? Entonces para hablar de las dos grandes familias, ¿no? Entonces normalmente si tú haces un análisis de movilidad tendrías que incluir los viajes basados y no basados en el hogar. Por eso haces encuestas origen-destino, haces encuestas a bordo o haces encuestas de interceptación. Tú puedes sustituir las encuestas domiciliarias por las encuestas a bordo de las unidades de transporte público o a bordo de cualquier modo de transporte. ¿De acuerdo? Ahora, este último enfoque que es la descripción de todos tus viajes, se hace también en encuestas domiciliarias y se llama diario de viaje. Y en el diario de viaje tú vas anotando, te dan un cuadernillo, te pasan a visitar un día a la semana y te dicen, oigan, este ejercicio va a durar una semana y queremos que aquí en este formatito usted nos registre cada uno de sus viajes, desde que amanece hasta que anochece. ¿Sí? Entonces estamos en este enfoque de el diario de viajes, ¿no? Y entonces ahí tú vas contando, normalmente debes de llevar esa libretita, que es un poco lo que les estoy pidiendo, pero para solo un día. Tú lo que haces es tomas tu libretita y llevas ahí tu diario de viajes, ¿no? Como un diario, no sé cuántos de ustedes escriban su diario, pero es eso, ¿no? Es querido diario, hoy me levanté a no sé tal hora y hice este viaje, me tardé tanto, pagué tanto en tal modo de transporte, los describes, ¿no? A tal hora, pues hice tal cosa, ¿no? Y así le vas
escribiendo. Bueno, pues puede ser muy tedioso y si no tenemos el hábito de registrar las cosas, pues al primer día lo vamos a tirar y por ahí no lo volvemos a ver. Entonces, cuando llega el encuestador a nuestra casa, después de darnos el cuadernillo, pues entonces nos vamos a poner a inventar porque, pues bueno, ya había quedado con el encuestador que le iba a dar la información, se me olvidó, pues ahí me pongo a medio acordar de lo que le dije y ya le entrego esa información, ¿no? Entonces, para obtener una información fidedigna, pues necesitaríamos mucho más tecnología, pero ¿qué creen? Tampoco es que sea del otro mundo. Hoy, si ustedes activan la ubicación de su celular, muchos reciben a fin de mes todo tu itinerario que hiciste. ¿A dónde fuiste? Bueno, ¿con quién estuviste? Eso todavía no llegamos a eso. Pero sí te dice con precisión qué es lo que hiciste durante cada uno de los días del mes. Y ese es tu diario de viajes. ¿Sí? Entonces ahí el problema es el tema de la privacidad, ¿no? Yo les podría pedir eso, que lo saquen de su Google, pero van a salir cosas que seguramente no quieren que se sepan y entonces ya nos meteríamos en otro rollo. Así que ese ejercicio no lo pienso hacer, así no se espanten. Pero ustedes en su tiempo libre pueden revisar y decir, bueno, a ver qué es lo que hice. Incluso te dice cuántos kilómetros recorriste, cuál es el lugar que más frecuentaste, en fin, ahí te dice toda la historia. Entonces, cualquier persona que pueda robarse sus datos se va a enterar de todo lo que hacen, ¿no? Bueno, eso es si tienes habilitado tu ubicación, ¿no? En tu celular. ¿De acuerdo? Y bueno, pues eso ayuda para hacer otras cosas que también sirven para seguridad, en fin, cuestiones, ¿no? Pero tampoco está lejano este día, ¿eh? O sea, lo podríamos hacer. Hay que salvar algunas limitaciones como la que les digo, de alguna manera poder filtrar o que el usuario diga, bueno, pues estas son las restricciones para no proporcionar esta información. Esa información es tan personal que puede caer en malas manos y entonces hacerle mal uso, ¿no? Por eso también es muy delicado. Pero no es algo que técnicamente no se pueda hacer. Hoy las investigaciones respecto al análisis de movilidad ya van más en esta dirección, ¿no? Con información de datos celulares en lugar de hacer encuestas. Sin embargo, como es algo incipiente, cuesta muchísimo dinero. Incluso yo he cotizado alguna vez cuánto me costaría obtener, por ejemplo, los datos de... Hay una aplicación para transporte público en donde tú escoges, digo, tienes acceso con tu aplicación a las rutas de la ciudad. No es muy preciso porque, bueno, las rutas están cambiando todos los días, la planeación no es buena en ese aspecto y también respecto a las frecuencias y horarios. Así que eso, pues prácticamente es información indicativa, ¿no? Se llama Movit la aplicación, búsquenla por ahí, la vamos a utilizar en algún momento. Movit, M-W-V-I-T. Búsquenla, está disponible en Puebla, no está en todas las ciudades, en Puebla sí. Pues bueno, con Movit, su negocio y eso es de unos israelitas, ustedes sabrán que los israelitas son de los más especializados en temas de seguridad. Resulta que ellos son los que desarrollaron esa aplicación. Entonces, cuando tú la utilizas, pues registra tus viajes, ¿no? Si lo utilizas y utiliza la aplicación, ya toma tu información de dónde te ubicas y lo va relacionando con su red de rutas, ¿no? Si lo utilizas, ahí te dice por dónde te tienes que ir, etcétera. Entonces, bueno, recuperar esa información de los usuarios que utilizan esa aplicación o simplemente si tú tienes tus datos activos y eso lo puede detectar la aplicación, así como ¿cómo se llama? El Google Maps, que te da las alternativas la mejor alternativa para desplazarte del punto A al B. Entonces, esa información te la venden. Y con esa información es como si hicieras una encuesta origen-destino, porque ahí tienen los registros de muchas personas y cómo se mueven. Resulta que el costo de una explotación por un determinado tiempo me salía más caro que hacer la encuesta.
Entonces es cuestión de tiempo que haya más empresas, haya más competencia, esta tecnología se haga más, se generalice más para que los costos disminuyan, y es muy posible que, pues no sé, ustedes seguramente ya lo verán, en donde ya no sea necesario hacer estas encuestas. Simplemente, como va a haber una cobertura más amplia de celulares, quizás se otorgue un derecho para que ciertos organismos sí puedan ver ese tipo de viajes para propósitos del diseño de rutas, eso se puede justificar. Y entonces ya no necesitamos hacer las encuestas, simplemente tomamos sus datos y hacemos los análisis y determinamos cómo tenemos que diseñar las rutas. ¿De acuerdo? Es más o menos por allá que va la cosa. Y aquí, nada más para cerrar esta parte, comentarles que de aquí, de esta base, de este concepto de viajes, se genera un modelo que es un modelo clásico de hace 50 años, pero no hemos encontrado nada mejor. Y en este modelo hay 4 fases que están justamente relacionados con la toma de decisiones que les comenté hace un momento, las decisiones de movilidad, y que son la generación de viajes, y eso significa esta decisión de realizar o no realizar el viaje, y cuántos viajes se generan en cada una de las entidades espaciales en las que podemos dividir un territorio. Pueden ser las colonias, pueden ser las manzanas, en fin. Entonces, ¿cuántos viajes se generan en cada una de estas manzanas? ¿No? Pues depende de las características de cada una de las manzanas. Habrá zonas industriales, por ejemplo, que generan y atraen viajes, pero eso depende pues del número de empleados o de puestos de trabajo que tenga disponible esa industria, ¿no? O esa empresa. Habrá zonas residenciales, por ejemplo, que se generan muchísimos desplazamientos y que todos son en automóvil, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, se trata de de calcular cuántos viajes se generan y se atraen en cada entidad espacial. Conocido ese volumen de viajes, que tiene que ver con las decisiones de hacer o no hacer los viajes, de cuántos viajes hacen las personas al día y por qué motivos se hacen también tasas de generación de viajes. La siguiente pregunta es, bueno, ¿y a dónde van esos viajes? Que es la distribución espacial. Y que es con la respuesta la decisión que tiene que ver, bueno, ¿a dónde voy? Para los viajes les decía que no son obligados, tú puedes elegir el destino. En los otros son los obligados, no. ¿Sí? Entonces, en este modelo de distribución de viajes, lo que hacemos es, todos los viajes que se generaron en cada una de esas entidades espaciales, los distribuimos, tomando en consideración que hay restricciones. Por ejemplo, en general, una población, una persona, vamos a decir, que realiza un viaje por motivo familiar, porque va a visitar a su mamá, a su abuelita, a sus familiares, etcétera, y vive no sé, a una cuadra de su casa, pues es muy probable que vaya frecuentemente, ¿no? Porque pues no le cuesta mucho caminar 2 calles y ya está con su familia. Pero si una persona vive a 600 kilómetros de sus familiares, pues va a ir pues quizás una vez al año o 2 veces al año, ¿no? Porque le consume un montón de recursos hacer ese viaje. Entonces tiene que ver, hay una relación entre la impedancia, es decir, lo que te cuesta llegar al destino, y la frecuencia con que realizas el viaje. Entonces, si sumamos y vemos el comportamiento de toda la población, vamos a encontrar que sigue ciertas leyes. Y entonces aprovechamos esas leyes para poder calibrar nuestro modelo y representar a la población en general cómo encaja dentro de estas curvas de distribución. Y entonces hacemos ese modelo de generación. Entonces pasamos de decisiones individuales a un comportamiento global, y que esas son, digamos, las leyes que se cumplen y que tenemos que verificar que se cumplan en nuestro modelo para decir que está bien. Luego tenemos la siguiente etapa, que es la elección modal. Y la elección modal es qué modo de transporte utilizo para hacer mi viaje, esa pregunta que hacía hace rato. Y finalmente la asignación, en qué ruta me voy a ir
qué itinerario voy a seguir, no ruta de transporte público, sino qué itinerario voy a seguir para llegar a mi viaje, a mi destino, dado que tengo varias opciones. ¿Sí? Entonces, cada uno de estas etapas son problemas en sí que hay que resolver matemáticamente y operacionalmente, pero no es otra cosa más que tratar de generalizar toda esta toma de decisiones que comentamos. Y si analizamos en general este cuadrito, vemos que es muy miserable porque primero solamente hay 4 etapas de las 6 que vimos, porque seguramente hay más, y la otra condición es que es secuencial. Aquí les decía yo, discutimos después cómo tomamos estas decisiones, pero aquí en este modelo lo máximo que hemos podido hacer, bueno, en su modelo realmente muy viejo, ¿no? Pero hay muchas mejoras, pero esencialmente es lo mismo. Decimos, bueno, primero decides si haces el viaje o no, calculamos cuántos viajes, luego decides a dónde ir, luego eliges el modo de transporte y finalmente eliges la ruta. Esa es según este modelo de planeación, es el modelo de 4 etapas, así se llama, por las 4 etapas que les acabo de mencionar, y vean lo miserable que es nuestro conocimiento, bueno, nuestro conocimiento es superior, pero a la hora de operacionalizar la complejidad de la toma de decisiones de las personas. Hasta aquí hemos llegado, ¿no? O sea, muy poquito, pero dentro de ese poquito es un gran avance y nos ha permitido planear, o los que sí realmente lo utilizan, les han servido para planear sus ciudades. ¿Vale? Bueno, hasta acá hay preguntas. Yo solo tenía una duda rápida. Ahí no le escucho muy bien. ¿Qué? Ah, caray. ¿Me escuchó? Lejos, pero a ver, hable. Ajá, que por ejemplo, si yo solamente voy de mi casa a la universidad, me quedo ahí todo el día y hasta en la noche pues voy de la universidad, de regreso a mi casa, ahí son 2 viajes. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Sí? Acuérdense que hay un origen, un destino y un motivo, y entonces siempre piensen en lo esencial. Origen, mi casa, destino, la universidad. Me quedé ahí todo el día. Ahora me voy a regresar a mi casa. Entonces, ¿cuál es el motivo para ir a mi casa? Bueno, aquí sí realmente es un problema porque no voy a trabajar, no voy a descansar. Bueno, más bien descansar, voy a comer, en fin, voy a hacer múltiples actividades. Entonces, eso normalmente se analiza o se indica en las encuestas como regreso a casa o hacer múltiples actividades en mi casa, ¿no? Porque no es solamente una, no voy a decir "Oye, voy a descansar, ¿no? O el descanso no le puede llamar entretenimiento. Entonces, lo normal es que pongamos la opción regreso a casa, ¿no? Pero sí es un viaje. Solo que en la casa pues hay muchas actividades que voy a hacer y pues no puedo darle la prioridad a una, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo claro a la hora de plantear el diseño de la encuesta, ¿no? Pero sí es una pregunta muy pertinente. ¿Algo más? Bueno, entonces les encargo para mañana que, aunque sea así en un papelito, traten de representar sus viajes de todo el día. Y eso nos va a servir para hacer una primera revisión para cuando sea la tarea, y eso será para el día viernes, que no vamos a tener, cuando no tenemos sesión, más bien el día jueves no tenemos sesión, porque es asincrónico, por lo que ya les había explicado. Entonces el jueves ya puedan hacer su actividad correctamente. ¿Sale? Entonces mañana le echamos una revisión a eso. Así que les digo, aunque sea así, en una hoja de papel, pues traten de hacerlo, bueno, más o menos proporcional en la escala espacio-tiempo. ¿Vale? Entonces nos vemos mañana. Gracias. Ok, gracias. No. Bye. Hasta luego, Inge. Bye.